Estamos en el libro del profeta Isaías, Isaías 59. El libro del profeta Isaías, Isaías 59. Bueno, lo que hemos estado viendo durante los domingos anteriores es la rebelión del pueblo de Israel en contra de Dios. Y estuvimos viendo que pues las actitudes de este pueblo no han sido las mejores, porque este pueblo ha decidido pues rechazar a Dios por buscar otras cosas. Es más, en los momentos de vida devocional del pueblo, lo que hacían ellos es que buscaban a Dios de una forma incorrecta. En el Salmo 58, el domingo pasado estábamos viendo que ellos ayunaban para hacer el mal. Es decir, querían disfrazar su vida religiosa, ¿verdad?, a través de ayunar, pero hacían mal. Entonces, la vida religiosa a veces es un problema, porque la religión, en lugar de acercarnos a Dios, nos separa de Dios. Ahora entonces, el problema del pueblo era el pecado. Y el pecado, ustedes saben, hermanos, que es la separación de Dios también. Es decir, el pecado nos separa de Dios. La palabra pecado en la Biblia puede fallar en el manso. Es decir, todos los creyentes, los que decimos buscar a Dios, necesitamos saber esto. Porque aquellos que han pecado es que han fallado en el rango, es decir, no han cumplido con el estándar de Dios, es decir, no han llegado al nivel que Dios quiere que lleguemos en nuestra vida espiritual. Por lo tanto, el pecado es una separación de los hombres y Dios. Ahora entonces, y en el capítulo 59 vamos a ver que el pueblo estaba como pensando que Dios ya era que no era eficaz para poder sacarlos adelante. Es decir, el profeta Isaías va a recalcar que Dios no es el problema, y el problema somos nosotros, ¿verdad?, el ser humano. Ahora entonces, hermano, Dios no peca, Él es santo, por lo tanto Él no tiene problema. Nosotros es que pecamos y por lo tanto estamos separados de Dios. Muchas veces los que no han confiado en Cristo están separados de Dios. Los creyentes a veces nos separamos también de Dios cuando desobedecemos a Dios y salimos de la comunión con Él. Ahora entonces el profeta va a dar una explicación en este capítulo que Dios no es el problema es el ser humano. Desde el principio de todas las cosas, Dios no ha fallado en ninguna cosa. No podemos acusarle a Dios de nada. Dios ha cumplido con todo y además de eso, Él es santo. No hay por qué acusarlo de nada. Y entonces vemos en el capítulo 59 que la condición del hombre es una condición pecaminosa. Veamos el versículo 1. Versículo 1 dice: he aquí, en la Reina Valera dice: he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Ahora entonces, en otra versión dice: miren, la mano de Jehová no se ha cortado demasiado, de modo que no puede salvar, ni se ha hecho su oído demasiado pesado, de modo que no pueda oír. Ahora entonces, esto nos da la idea que, bueno, la gente pensaba que Dios ya no los podía salvar. Acortar la mano era como queriendo decir: Dios es inútil. Pero es inútil Dios, hermano.
haciendo Dios con los hijos de desobediencia, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Todavía está dando oportunidad de salvación. Ese es el tiempo de salvación. Ahora, estamos hablando en un capítulo que está hablando de la salvación para Israel. Pero la salvación también, recuerden que como Israel rechazó a Cristo, al Mesías, entonces Dios dictaminó cambiar la historia y dar oportunidad no solamente a los judíos, sino también a los no judíos, a nosotros, a los gentiles. Ahora entonces, Dios todavía está dando oportunidad de salvación a la gente, así como le está dando la oportunidad de salvación a Israel. Y encontramos aquí en el versículo, bueno, también ni se ha grabado su oído para oír, es decir, Dios todavía oye y siempre ha oído y nunca va a dejar de oír. Pero es decir, cuando hablamos que Dios todavía oye, es que las oraciones de aquellos que le buscan, Dios las escucha. Es decir, el clamor de aquellos que le buscan, Dios los escucha. Ahora entonces, pero el problema es cuántos buscan a Dios. Ahí es donde está el problema. ¿Quién busca a Dios? Fíjense bien que nosotros como creyentes en Cristo hemos tenido una gran ventaja a Israel. Porque ¿quién fue que nos buscó a nosotros? Dios. Nosotros no hemos buscado a Dios, sino que Él nos buscó a nosotros. Así dice su palabra, ¿verdad? No es que nosotros hayamos buscado a Dios primero, ni que hayamos amado a Dios primero, sino que Él nos amó. Ahora, y nos vino a buscar. Jesús en su predicación siempre decía, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora entonces, para el pueblo de Israel, bueno, el caso está que ellos tienen que buscar. Todavía tienen que buscarle. ¿Por qué? Porque han transgredido la voluntad de Dios y se han rebelado contra Dios. Pero Dios está esperando y Él dice, todavía mi mano está para salvar y mi oído para oír. Lo que pasa es que Israel no buscaba a Dios. Es más, buscaba a otros dioses paganos, ídolos. Buscaba a otros pueblos para que lo apoyaran en sus empresas de guerra, para salvarse. Buscaban a Dios de una manera superficial cuando lo buscaban. En el domingo pasado el hermano en la disertación decía que ellos a veces buscaban a Dios, pero para hacerlo malo, ¿verdad? Para hacerlo malo, es decir, ayunaban, tenían una vida devocional hacia Dios para ir a hacer lo malo, eran injustos con sus hermanos, oprimían al pobre, lo esclavizaban, es decir, hacían cosas que no agradaban a Dios y que Dios en su ley había dicho que no las hicieran y ellos la quebrantaban a cada momento. Pues la promesa de Dios para ellos fue, si ustedes cumplen con estas cosas, la ley que Dios había prescrito, entonces serán bendecidos. Pero si la quebrantan, serán maldecidos. Es decir, había una condición, era una cuestión condicional. Si cumplían, Dios estaba con ellos. Si no cumplían, Dios no estaba con ellos. La mayoría de veces que vemos al pueblo de Israel en la historia, han sido pocos los avivamientos que ha tenido, sino que Israel está alejado de Dios. Y todavía, si usted habla con un judío, va a decir que todavía están esperando al Mesías, cuando el Mesías ya vino
hicieron. Ahora entonces, entonces vemos claramente aquí en este pasaje que Dios todavía está dispuesto a salvar. Y todavía está dispuesto a oír. Ahora entonces, pero nosotros como creyentes también no podemos sentirnos más orgullosos que el pueblo de Israel. Podríamos decir nosotros, Israel, el pueblo de Dios, ¿qué es lo que hizo? Ahora entonces, y nosotros como creyentes no creen, hermanos, que también fallamos, ¿sí? Desobedecemos, estamos muchas veces en contra de Dios, y Dios está diciendo, bueno, quiero que estén en comunión conmigo, y los hacemos los oídos sordos. No queremos regresar a Él. Algunos se vuelven duros de corazón, ¿verdad?, para confesar su pecado. Se vuelven duros de corazón para poder acercarse a Dios y decirle, Señor, fallé y cometí una transgresión contra ti. Somos duros a veces y no podemos justificarnos y decir que no hemos pecado, porque la Biblia dice que sí pecamos. Y en la primera carta de Juan, él dice, si ustedes dicen que no han pecado, hacen a Dios mentirosos, porque Dios dice que sí pecamos. Y nosotros decimos, no, yo no he pecado, Señor. Entonces estamos diciendo que Dios miente. Ahora entonces, vemos en este versículo 1 que todavía es tiempo de salvación. Dios está dispuesto a salvar. Él está dispuesto. La mano de Él no se ha cortado. Cuando dice la mano de Él que se acortó, es como que, dijéramos, se volvió inútil Dios para salvar. Más sin embargo, no es así. Dios todavía tiene el poder y el control y nunca lo va a perder sobre todas las cosas, porque Él es Dios. Y si Él es Dios, significa que nunca va a fallar. Entonces, y en el versículo 2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Aquí está el problema. Entonces, ¿quién es que ha causado el problema? Dios o nosotros. El ser humano ha causado el problema. El pueblo de Israel, el profeta le está diciendo, ustedes han hecho una división entre Dios y ustedes. ¿Por qué? Porque sus iniquidades, cuando hablamos de iniquidades, estamos hablando de sus pecados. Sus iniquidades han hecho una separación. Recuerden, hermanos, que la separación consiste en pecar. La palabra, y la separación significa que cuando nosotros pecamos, estamos muertos delante de Dios. Esa separación significa estar muerto delante de Dios. Y el mejor ejemplo es el que tenemos en el jardín del Edén. El mejor ejemplo. Cuando Adán y Eva estaban, que no habían quebrantado el único mandamiento de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, en el capítulo 2, versículo 17 de Génesis, todo estaba bien. Dios venía, hablaba con ellos, había una gran relación. La gente, hoy en este tiempo, ve esta historia como un cuento, ¿verdad? Que no es real, ¿no? Eso fue real. Es decir, la gente piensa, Dios es demasiado grande para acercarse a la gente. Dios siempre se acerca a nosotros. Y Adán y Eva estaban en una perfecta comunión con Dios. Pero de repente, Eva decidió comer del fruto. Y Adán no le dijo nada. Me imagino que Adán veía que Eva se acercaba al árbol y codiciaba el fruto. Pero Adán nunca
le dijo a una mujer, no vayas a cometer ese error de comer de ese árbol. No aparece registrado en la escritura. Ahora, pero Eva comió y Eva le dio a Adán y Adán no dijo nada. Pero en el momento que cometieron la transgresión, ¿qué pasó con ellos? Se dieron cuenta que habían fallado. Habían fallado en el blanco. Habían pecado. Es decir, no podían tener el estándar, la medida que Dios les había dado de santidad para estar en comunión con Él. ¿Por qué no podemos estar nosotros todavía frente a Dios? ¿Cuál es el problema? Que nosotros no podemos tener esa relación personal, tan personal con Dios frente a frente. Tenemos una relación con Dios, pero Dios todavía no está, es decir, no se puede materializar ese encuentro con Dios físicamente. Los que buscamos a Dios tenemos esa comunión con Él espiritualmente, pero todavía no se puede materializar ese encuentro, de estar juntos, frente a frente. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Dios es santo y nosotros todavía somos pecadores. Somos pecadores, es decir, que fallamos todavía. ¿Los creyentes fallan, hermanos? Sí, fallamos. Y ya vamos a ver en algunas cosas que fallamos. Ahora entonces, y por eso no podemos tener ese encuentro físico, personal. Porque si estuviéramos frente a Dios nosotros, ¿qué pasaría con nosotros? Nos muriéramos. Por eso aún Moisés dice que se le permitió ver la espalda de Dios. Aunque hay un pasaje que dice que lo vio cara a cara. Hay un versículo. Ahora, pero Dios le permitió ver le dio oportunidad a Moisés para que Moisés tuviera cierto acercamiento a él. Pero, más sin embargo, no podía tener la capacidad Moisés todavía de tener ese panorama de verlo completamente a él porque había muerto. Es más, el resplandor de Dios podría matar a alguien. Fíjense bien que cuando llevaban el arca de la alianza, alguien con solo tocar el arca de la alianza murió. Ahí estaba el poder de Dios, porque solamente aquellos que estaban santificados a Dios podían cargar ese arca de la alianza. Algunos sacerdotes que habían sido designados por Dios, no cualquiera podía tocarlo. Ahora, entonces, en este versículo dice que nuestras iniquidades han hecho una división. Y cuando Adán y Eva pecaron, entonces ellos sintieron que estaban desnudos. Pero andaban desnudos antes, hermano. Pero su conciencia no estaba contaminada. Su conciencia estaba libre. Eran inocentes. Pero inmediatamente se dieron cuenta que habían pecado, fueron a hacer vestidos de hojas de higuero para cubrirse. Y Dios le dice, ¿qué es lo que has hecho? Y estaba escondido, se escondieron de Dios. ¿Y por qué antes no se escondían? Entonces, porque la conciencia les decía, has pecado, has fallado en el blanco. Y luego Dios dice, el hombre ya no puede tener comunión conmigo. Los sacó del jardín del Edén. Dios había dicho, el día que de él comieres del fruto del árbol, ciertamente morirás. Y sacarlos del huerto del Edén significa estar muertos. Estaban separados de Dios.
La muerte significa estar separado de Dios. Por eso se le pide a los creyentes, no estén separados de Dios y pecan. Confiesen su pecado para estar en comunión con Él. Ahora entonces, vemos que el hecho de que Dios los haya sacado, y haya resguardado el jardín del Edén, significa ellos estaban muertos, separados de Dios. Ahora la pregunta es, no solamente estaban, la gente cuando lee ese pasaje dice, pero no murieron. Adán y Eva estaban vivos siempre, y Dios había dicho, van a morir. Es que no solamente era la muerte física, sino que era una muerte espiritual. Ahora entonces, pero murieron ellos, sí, aunque duraron muchos años después, 930 años duró Adán. Una gran vida, ¿verdad? 930 años. Nosotros ni siquiera 70, que ya vamos a llegar, ¿verdad? Ahora entonces, pero recuerden que dice la Escritura, pero murió físicamente. ¿Adán había nacido para morir físicamente? No. Él había nacido para ser eterno, igual que Eva, pues también. Es decir, Adán había sido creado para ser eterno, igual que Eva. Y si ellos no hubieran quebrantado el mandamiento de Dios, toda la descendencia de la raza humana fuera eterna. El problema es el pecado. El pecado nos quitó el sello de garantía de la eternidad. Pero Dios arregló el problema, ¿verdad? Dando el sello de garantía nuevamente, que es la muerte de Cristo, ¿verdad? En la cruz, para quitarnos los pecados. Ahora bien, entonces, esa división, esas iniquidades que han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, Dios no escucha al pecador. Es decir, en el sentido de que ha rebelado contra Él. A Israel está diciendo, mientras ustedes no se vuelvan a mí, no les voy a escuchar. Es decir, una tremenda rebeldía, ¿verdad? En ese contexto del Isaías 59, el pueblo de Israel, ¿sabe qué hacía? Tenía ídolos para adorar. Que habían vuelto a otros dioses. Y lo vemos muy claramente en este libro. También ellos, en lugar de buscar a Dios para que los salvara, buscaban otros pueblos para que los apoyaran y los salvaran de no morir. Entonces, y Dios decía, con tal de que ustedes se vuelvan a mí, solamente necesito yo eso, que se vuelvan a mí, que tengan esa fe de que yo soy el que puedo salvarles. Pero el pueblo no hacía eso. Es lo mismo hoy, ¿verdad? La salvación del ser humano. Fíjense bien que la salvación del ser humano ahora en este tiempo es un acto de fe. Pero la gente no lo entiende muchas veces. La gente dice, no, yo voy a tratar de salvarme yo porque no creo que Dios me salve completamente. Hacemos tan pequeñito a Dios y sin poder que pensamos que Dios no puede hacerlo todo. Cuando Juan explica ahí en Juan 3, 16, 17, 18, bueno, desde el 14, el versículo 14 hasta el 18, Juan explica esto y dice, es un acto de fe. Si miran al Hijo del Hombre que será levantado en la cruz, van a ser salvos. Igual como fue levantada la serpiente en el desierto, van a ser salvos. Un acto de fe.
Esa serpiente en el desierto no tenía poder, si era algo muerto. Estaba hecha de bronce. Pero Dios quería que en un acto de fe miraran y creyeran en lo que Él había dicho. Dios dice, si ustedes creen, todo es posible, ¿verdad? Si ustedes creen, todo es posible. Ahora entonces, y el problema es que la gente no cree que Dios puede salvar. Es más, le estaba contando al hermano a Abraham y que en el cementerio había un hombre que estaba molesto con la predicación de Pedro. Solamente porque en la predicación dije que había dos tipos de personas: los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Hay hijos de Dios, hermano? Sí. ¿Y hay hijos del diablo? Sí. Y no es que porque yo lo diga, sino por lo que la palabra dice. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. Unos son los hijos de Dios, dice, y otros son los hijos del diablo. Este hombre estaba molesto. Y ¿cómo es posible que Dios nos haya creado y unos van a ser hijos de Dios y otros hijos del diablo? Bueno, una cosa es que Dios nos creó a todos, ¿verdad? Pero otra cosa es que el hombre esté separado de Dios. Ese es el problema. Entonces, eso es lo que está diciendo Isaías aquí. Tus iniquidades han separado de Dios al ser humano. Las iniquidades. Y si usted está separado de Dios, necesita volver a Dios. Pero a este tipo de gente que se molesta cuando uno le dice, vuelva a Dios, mire, confíe en Cristo, ellos dicen no. Entonces, ¿cuál es el problema? La rebeldía del ser humano, ¿verdad? Estar separado de Dios. Ahora entonces necesitamos, el ser humano necesita volver a Dios para tener esa buena relación con Él, así como Adán y Eva pecaron, nosotros pecamos, así como Adán y Eva fueron justificados, así nosotros somos justificados también. La pregunta importante: ¿se salvó Adán y Eva? Sí, se salvó Adán y Eva. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, encontramos a sus hijos presentando ofrendas para quitarse, o para cubrir sus pecados, no para quitar, para cubrir sus pecados. Ahora entonces, ¿quién les enseñó a sus hijos a hacer esto? Adán y Eva le enseñaron a sus hijos, a Caín y a Abel, porque eso tiene el sentido, ¿no? Dios mató unos animales, mató unos inocentes para cubrir a los pecadores. Y el hecho que los haya sacado del jardín del Edén no significa que no sean salvos. Y entonces Adán entendió que a través de un sacrificio ellos eran justificados, y le enseñó a sus hijos presentar sacrificios. Ahora, de esa manera nos damos cuenta que Adán y Eva también se salvaron. Muchos no creen que Adán y Eva fueron salvos, pero es la única razón de ver a Caín y Abel presentando ofrendas. Ahora entonces, por eso también ahora la única ofrenda presentada para justificar al pecador es Cristo, ¿verdad? Y por eso necesitamos confiar en Él. No hay otra ofrenda. Y ahora veamos el versículo 3, dice: porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Hermanos, aquí está el problema. ¿A quién era dirigido el profeta? Al pueblo de Israel y a Judá, ¿verdad? Ahora entonces, y ellos dicen, bueno, el profeta les está dando una acusación
Dice, vuestras manos están contaminadas de sangre. Estar contaminadas las manos de sangre, ¿qué significa que estos hombres hacían? Mataban. Pero era el pueblo de Dios. Pues sí, pero estaban equivocados en su actuar, en su caminar con el Señor. Dios les dice, no lo hagan. No lo hagan. Dios en su ley que había dado al pueblo de Israel decía, no matarás. Pero ellos lo hacían. Dice uno, pero un pecado de matar es un gran pecado. Por eso es que Dios no lo perdona y no puede perdonar al pecado. Así dicen algunos. Ahora, pero ¿qué más dice aquí en este versículo 3? Bueno, dice que vuestros dedos, vuestros labios pronuncian mentira. Ahora, ¿cuál pecado es más grande, hermano? Matar o el homicidio, matar a alguien o mentir. Para Dios es igual. Ahora, una pregunta para ustedes. ¿Mienten ustedes todavía? Sí, todavía. ¿Por qué venís tan tarde? Saliste temprano de la universidad, ¿verdad? ¿Y por qué venís a esta hora? No, que tenía una gran tarea. Y que estuviera quedado platicando con los amigos ahí, ¿verdad? En la universidad. Ahora nada. Pero a veces así nos justificamos. Alguien que no cumplió, por ejemplo, los comerciantes. ¿No? Los comerciantes, fíjense bien, si es un problema para los comerciantes siempre tienen que mentir. ¿Por qué está dando tan caro esto? Es que viera qué caro lo compré. No se imagina, un centavo estoy ganando en esto. Y a veces es el 100% que están ganando, ¿verdad? Los comerciantes de este tiempo no les gusta ganar 10%, no. 50 o 100%. Ahora entonces, para los, entonces las personas siempre tienen ese problema de la mentira, los creyentes aún todavía hay la palabra justificación. Cuando nos justificamos delante de la gente, muchas veces siempre estamos mintiendo. Cuando hacemos un tipo de justificación. Ahora entonces, es decir, el pueblo estaba contaminado a tal magnitud, y el profeta le dice, no, si el problema es que ustedes están haciendo esto, y por eso es que Dios se ha apartado de ustedes. Es decir, Dios no es que no tenga la capacidad de salvarlos a ustedes. No es porque Dios no tenga la fuerza para salvarlos a ustedes. Y no es porque Dios esté sordo. Es porque ustedes son pecadores. Dios todavía oye. Dios todavía tiene el poder para hacer todo. Pero ustedes se han apartado de Dios con sus actitudes, sus pecados. Entonces, ¿cuál es el problema? Son ustedes. Y él dice aquí en este versículo, dice, pronuncia mentira, hablan maldad de vuestra lengua. Ahora entonces, la lengua, ¿cuánto problema da, verdad? La lengua es un problema. Siempre da problemas la lengua. Fíjense bien que a veces decimos, la vista es la que me da problemas. Yo con solo ver es que caigo en pecado, ¿no? Uno puede ver, pero no pecar. Que va pasando fulana por ahí, ¿verdad? Que pase. Pero quédese quedito. Mira, la fulana allá va, ¿ves? Mira, peinado que se ve, ya pintado el pelo, y quiere quedar feo, ¿verdad? Ya pecó. Esta lengua, ¿cómo da problemas, verdad? Y empezamos. Bueno,
¿Y lo hacen todavía eso los creyentes? Sí, hermano, todavía los creyentes lo hacen. Bueno, entonces, versículo 5, dice, encuban huevos de áspides y tejen telas de araña. El que comiere de sus huevos morirá, y si le apretaren saldrán víboras. Bueno, y hermano, ¿y eso qué significa? Pareciera difícil entender esto, ¿verdad? Imagínense, y esto es lo que dijo Jesús, ¿verdad? Lo mismo que dijo Jesús. Por sus frutos los conoceréis. Un mango, ¿qué es lo que da, hermano? Mangos. Un limón, ¿qué es lo que da? Produce limones. Un pecador, ¿qué es lo que produce? Pecado. Es decir, si ustedes dicen cuban huevos de culebra, las áspides aquí está hablando de serpientes. Si ustedes van a echar en un nido de gallinas, para que las gallinas los calienten, no van a nacer pollos. ¿Qué es lo que van a nacer? Serpientes. Porque la naturaleza de los huevos es serpiente. Y el que coma de los huevos, ¿qué dice? Va a morir, porque son venenosos. Ahora, el que comete pecado, pues va a morir, porque es un pecador. ¿No es cierto? Que el pecado, ¿a qué nos lleva? A la muerte. Y dice la Biblia que por ese pecado estamos separados de Dios. Dice en Romanos capítulo 3, versículo 10, que no hay ni siquiera uno que sea justo, ¿verdad? En este mundo. La mayoría de gente quiere justificarse. Dice en Romanos capítulo 3, versículo 10, que no hay ni siquiera uno que sea justo. Todos hemos pecado delante de Dios. Y en el capítulo 3, versículo 23, dice que estamos separados de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos, dice, de la gloria de Dios, separados de la gloria de Dios. No podemos estar frente a Dios. Entonces, en el versículo también, en el capítulo 6, versículo 23 de Romanos, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Ahora entonces, el pecado siempre nos lleva a la muerte, y él dice, el que come huevos de serpiente va a morir. Bueno, significa que este pecador, por reproducir el pecado, está muerto. Ahora entonces, significa entonces que la transgresión del ser humano nos lleva a tener problemas. El ser humano tiene problemas por su transgresión. No es porque Dios no quiera. Fíjense bien qué bonito el Evangelio de Juan, que nos explica en el capítulo 3, versículo 17, el deseo de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Bueno, el 16 y 17, qué bonito. Que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué bonito. Dios tomó la iniciativa. Tomó la iniciativa. Y solamente el hombre tiene que hacer una cosa. ¿El qué? Creer. Creer. Y el deseo de Dios en el versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces el deseo de Dios es lo mejor que puede haber. Ahora entonces no está el problema en Dios, el problema está en el ser humano, ¿verdad? Versículo 6 dice, bueno, en el versículo 6 dice,
sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y una obra de rapiña está en sus manos. Bueno, dice en el versículo 5, había dicho también, dice que, hay una cuestión importante aquí. El hombre siempre trata de cubrir su pecado, decir que no es pecador. Ese problema es siempre el mismo en todas las generaciones. El hombre no es pecador, no tomemos la culpa nosotros. Por lo general, todo el mundo se justifica. Miren, las guerras en este mundo, entre las naciones, nadie tiene la culpa. Ellos me provocaron y por eso yo tuve que pelear. Así dice todo el mundo. Entonces, todo el mundo se justifica, pero dice, ahora todo el mundo quiere cubrir su pecado. Fíjense bien, podemos hacer un vestido con una telaraña, hermano. ¿Cómo quedaría un vestido de una telaraña? Ya está hecho el vestido prácticamente, ¿va? La telaraña está como unas faldas que salían antes, que se llamaban discos, ¿verdad? En la moda era el disco. Solamente la costurera le hacía la cintura, nada más un hoyo, ya quedaba, se llevaba bastante tela, ¿verdad? Ahora entonces, pero las telarañas, el problema es que no están cubiertas completamente. Hay una línea de tela por aquí, otra línea por aquí, otra línea por acá, como una trampa, ¿verdad? Para las moscas o los insectos. Ahora entonces, y resulta que si el hombre cayó en la trampa, va a querer cubrir su pecado. Pero cuando se ponga el vestido de la telaraña, no lo va a poder cubrir. ¿Por qué? Porque la telaraña no es algo completo, siempre es espacios vacíos. Ahora entonces, delante de Dios nadie puede cubrir su pecado, ¿verdad, hermano? Nadie. Dios está viendo, está observando y conoce todo. Él conoce el corazón del ser humano, conoce nuestra vida, conoce cómo somos, lo que hacemos todos los días. El Señor sabe cuál es nuestra forma de hablar, cuál es nuestra forma de pensar. Él lo sabe. Ahora entonces, y Él dice, bueno, ustedes no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Es decir, todo lo que hacemos nadie lo puede tener oculto delante de Dios. Sus obras son obras de iniquidad y obras de rapiña están en sus manos. Ahora entonces, las obras de un pecador son como un animal que maquina su plan para agarrar una presa, ¿verdad? ¿Se han fijado ustedes que los animales que comen a otros animales tienen sus estrategias para atraparlos y comérselos? Y entonces, ¿y sabían ustedes que hasta hay flores que comen insectos? Hay plantas que tienen flores que comen insectos y le ponen la trampa al insecto con el perfume, el olor. Y llegan las abejitas, entran, se cierran y allí mueren. Así es el pecado. Pone la trampa, cae y allí muere. Entonces, vemos ahí que las iniquidades en las manos de un pecador. Es como un animal de rapiña, es decir, alguien que se come a otro. Ahora entonces, y el pueblo, ¿qué era lo que estaba haciendo? Lo vimos en el estudio pasado, ¿verdad? Estaban esclavizando a los mismos hermanos
Habían algunos que, bueno, los tenían, los estaban explotando, habían injusticias, no le daban de comer al pobre, es decir, había muchas cosas. Esto vimos en el domingo pasado. Entonces, eran maldades de ellos. Versículo 7. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Ahora entonces, vemos aquí el tipo de gente que no tiene misericordia de nadie, ¿verdad? Un tipo de gente. Ahora, pero estos eran los creyentes del Antiguo Testamento. Sí, eran los creyentes del Antiguo Testamento, se habían desviado, se habían retrocedido a su fe y estaban haciendo lo que Dios no les había dicho que hicieran. Ahora entonces vemos lo triste y doloroso que es, ¿verdad? Lo triste y doloroso que es ver a un pueblo que ha fracasado tremendamente. Ha fracasado tremendamente por su negligencia y por abandonar, bueno, los caminos de Dios. Ahora pensemos, podríamos fracasar nosotros como creyentes en nuestra vida como de cristianos si somos negligentes en nuestro actuar. Claro que sí, podríamos fracasar en la vida práctica. La salvación no, eso es algo que está seguro, porque Dios ha dado ese regalo, ¿verdad? Y Dios no es como el ser humano, hoy te lo doy, mañana te lo quito. No, ¿verdad? Dios las cosas que hace, las hace para siempre. Ahora entonces, y las promesas de Dios son justas y verdaderas. Ahora entonces, pero en la vida práctica puede un creyente fracasar. Sí, me da no sé qué ver a un pastor que anda ahí en las calles, ¿verdad? Andaba tan bonito, hasta tenía una su moto ya para trasladarse a una iglesia que predicaba allá, ¿verdad? Por el lado de Cesorio. Y a veces cuando nosotros íbamos al llano de la Mate, ellos iban también con su esposa, ¿verdad? Que iban a predicar ahí por San Sebastián. Y veíamos la gente bien ordenada y todo, pero ahora anda en la calle. Y da no sé qué, ¿verdad? Que un ministerio que estaba a lo mejor siendo usado, ahora está estancado y ha fracasado, sorpresa, debido al problema del vicio del alcohol. Entonces, un ministerio que no está siendo usado, pero que el creyente está viviendo una vida triste, ¿verdad? Y un día me dice, hermano, ¿qué hago para volver otra vez? Si lo mejor que puede hacer es olvidarse de ese vicio y buscar a Dios otra vez. Pero si es el problema que no puedo dejar el vicio. Pero ¿quién tiene más poder? ¿Dios o ese vicio? Y me dijo, lo que pasa es que hay que someterse a Dios, ¿no? Buscar a Dios. Y entonces, el hermano quisiera, ¿no? Si me dice, en otras iglesias quizás no me agarran. Bueno, y yo me sorprendió cuando me dice, quizás en otras iglesias no me agarran a mi familia, porque son legalistas. Tal vez en la iglesia de ustedes nos pueden recibir, me dice. ¿Cuáles son los requisitos? Realmente que usted entienda la necesidad de congregarse y buscar a Dios. Y entonces, si somos 8 de familia, se le va a crecer la iglesia. Pues hasta dando ventaja el hermano, ¿va? No, hermano, trate usted de dar ejemplo a su familia. Controle eso, busque a Dios. Tiene hijos. Sí, tengo unos varones, me dicen que ya están grandes. Uno ya está hombre.
está dando mal ejemplo. Busque a Dios y dé ejemplo a sus hijos. Y después, ¿verdad? Con el consejo y dijo, voy a ver todavía esta fecha. Y eso fue el año pasado y hasta esta fecha todavía ya. Ahora entonces, los creyentes podemos caer en problemas, ¿verdad? Algunos de una manera y a otros de otra manera. ¿Cuál es el problema? Que nos alejamos de Dios en lugar de buscar a Dios. Ahora, cuando un creyente peca, ¿qué es lo que debería de hacer? ¿Alejarse de Dios o acercarse a Dios? Acercarse a Dios, pero cuando el creyente peca, lo que hace es alejarse. Y entonces, el problema no es Dios. Dios dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Él es fiel y justo. Miren la palabra que usa el apóstol. Él es fiel y justo. Solo necesitas confesar tu pecado delante de Dios. Ahora entonces, y para ir terminando, dice versículo 10, versículo 9, por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tinieblas, resplandores, y andamos en oscuridad. Ahora entonces, hermanos, ese es el problema más serio. Es que dejamos la luz y nos vamos a la oscuridad. Fíjense que para Israel fue escrito el Salmo 119. El Salmo 119. Consejo para todo tipo de personas, el Salmo 119, específicamente para Israel. Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero ¿cómo andaban los judíos? ¿Cómo andaba Israel aquí según este versículo? En tinieblas. ¿Por qué? Habían abandonado la palabra. Ahora entonces, en lugar de buscar la luz, andaban en tinieblas. En lugar de buscar a Dios, que era la luz para ellos, andaban en tinieblas. En lugar de buscar su palabra y ponerla en práctica, andaban en tinieblas. Ahora entonces, cuando nosotros como creyentes también dejamos de alimentarnos con la palabra, dejamos de leer la palabra, dejamos de estarnos sustentando con esa palabra, nos volvemos criaturas, ¿verdad? Que estamos débiles. Bueno, cuando una persona está a falta de glóbulos rojos, ¿cómo se le llama? Anémico. Nos volvemos anémicos espirituales. Anémicos espirituales. ¿Y por qué anémicos espirituales? Todo nos molesta. Un anémico espiritual, todo le molesta. Cuando alguien está anémico espiritual, hasta el tiempo del sermón le molesta. Tanto que habla este hermano, ¿verdad? Es hora. Tenemos una hora exacta, ¿verdad? Y resulta, un anémico espiritual, esta lectura que me ha hecho muy larga. Bueno, cuando la hermana Mercedes se congregaba con nosotros y le daban el devocional, leíamos la Biblia, porque la hermana no buscaba 5 versículos, la hermana buscaba hasta un capítulo o 2 capítulos, si era posible, para la lectura bíblica. Y a veces los hermanos dicen, ay, no, está tanta lectura, muy largo, ¿eh? Bueno, pero era su convicción, ¿verdad? De poder a leer a los hermanos. Ahora, y la palabra es para alimentarse, pues. Y ahora entonces, ahora ni siquiera pues tenemos una lectura bíblica larga, ¿verdad? Unos cuantos versículos. Pero entonces, el pueblo de Israel tenía 613 mandamientos que aplicar.
en la vida del pueblo. 613 mandamientos. Ahora entonces, ¿pero qué de ellos? Se habían alejado, se habían vuelto a la oscuridad, no querían seguir su palabra. Y andar en tinieblas es algo malo, ¿no? Cuando uno va por un camino oscuro y no conoce, es un problema. Cuando ya lo ha transitado muchas veces, no hay problema. Hasta uno en el oscuro camina uno, pero cuando no conoce la celda oscura, hermano, se cae a cada rato. Ahora entonces, caminar en oscuridad es un problema. Ahora entonces, la invitación y lo mejor que podemos aprender en esta mañana es que el pueblo de Israel aquí se le está acusando de cómo han fracasado en su vida como creyentes. Pues a nosotros también, hermanos, el consejo es que aprendamos de esto, no ser negligentes como ellos, sino ser, ¿verdad?, con convicción de seguir alabando a Dios de una manera espontánea, de una manera cercana. Dios no se ha olvidado de nadie, Él está siempre presente, queriendo que nosotros le hablemos. Su oído está atento. Él quiere que nosotros hablemos con Él. Hablemos, hermanos, si Él está dispuesto siempre a escuchar. Vamos ahora. Señor, dio su vida para darnos vida y los buenos siervos van y lo predican. Mientras tanto otros se aprovechan de todo el trabajo que ha costado vidas. Por dinero cantan, brincan, gritan, cuando hacen sus reinos se creen estrellitas. Valen más que nadie los provoque y que mejor me calle porque me pueden quemar. Se vende el Cristo que da la vida. Hacen a un lado la necesidad, se dan entre ellos falsas sonrisas, temen que el otro les vaya a ganar. Se vende el Cristo que da la vida, hacen a un lado la necesidad, se dan entre ellos falsas sonrisas. Para darnos vida sin vendernos nada. Gracias, Jesucristo.